La invitación es a abrir los ojos, dedicarnos estos minutitos a dejar de hacer, despertando la piel y esa relación de uno mismo, una misma con el mundo. Puedo pensar más ancho, más largo, más blando y también puedo observar cuáles son mis pensamientos. La hermosa, ¿está bien? Muy bien. Con el peso de las propias piernas, me gustaría que ahora llevemos una y otra rodilla hacia las manos. Sí, levantar la cabeza. Ese giro ahí, por ahí no la llegas a ver, ¿no? La veo a pelitas. Eso me interesa. Porque ese giro es en el último, menos fuerza. En el último tramo, tu ojo gira, las ves. Aunque vos percibas que no estás moviendo, estás trabajando sobre el último tramito, ¿sí? La clase es como muy sanadora, eso de permitirnos por un rato no hacer. Como una idea muy contracultural. Entrás y lo primero que escuchás es hace menos. Y decís, ¿qué? ¿Cómo hace menos? Hay que hacer más. No hace menos. Ok. Reconozcan la posibilidad de mirar sin saber, como descubriendo. Mientras eso pasa, cambias el peso, cambian las presiones, mirar, claro, las propias manos. Vamos a girar con pliegue y vamos a rolar cual bebé de lado a lado, de la manera que quieran organizarse, pero en una relación lo que llamamos primaria. Eso, para mirarnos los pies de costado. Sí, Sofi. Vamos a jugar con esta idea de plegarnos y desplegarnos. Eso. Y entonces ampliamos estas relaciones. Divino. Entonces vamos a plegarnos y a plegarnos sumando otra relación más, que es a lo largo. En el cuerpo mío veo cómo la sociedad, la cultura, el capitalismo, mis ideas, todo se hace cuerpo. La experiencia de vivir, relacionarnos, pensar, sentir, es un montón. El cuerpo viene re disponible y parece que venimos reabiertos, pero bueno, nos van pasando cosas, supongo yo, o entrando determinados pensamientos y hay algo como de la retención y la comprensión que nos sucede un montón. Una persona que está como comprimida, como que está muy en la cabeza y de repente empieza a soltar, ¡fua! Es como que dejaste de comprimir un montón. Hay algo que tiene que ver con aterrizar en un espacio que me expande. Es difícil de describir la clase en sí, porque es una clase de entrenamiento corporal, es una clase a la vez de danza, pero es un lugar en el cual vos la vas a pasar bien y a desaprender ciertas cosas más fijas, ¿no? No es tipo 1, 2, 3, 4 y algo marca, o sea, como eso no es la forma de bailar. No me parece casual que hay gente que está hace 14 años entrenando y hay gente que empezó la semana pasada y estamos todos juntos en el mismo grupo. Digo, no es una clase de niveles, es otra cosa. La continuidad la da el espacio, la danza, y entonces ahí podés pensar en sentarte, trasladarte sentada, sentado. Mientras eso pasa, aparece que de golpe nos vemos.
aparece el lenguaje en este periodo de la criatura humana, la posibilidad de pliegue y despliegue, así como hiciste en el eje horizontal, en el eje vertical, insisto, sin apuro. Bienvenido el sábado. Bien, hacemos una pequeña pausita, descansen. Esta bailarina usa su técnica y deja que la danza venga a bailarla. Entonces, de algún modo hay forma, pero no es la guía la forma. ¿Tiene sentido? Sobre todo para encontrarse con lo desconocido. Porque el hábito de movernos a través de la sensación y de la forma está muy activado. Y viene Ceci, que está en su técnica, cada cual en la suya, pero se empiezan a mirar los ojos, por momentos se ve en otra parte de la estructura. Y acá vienen muchas ganas de hacer algo con el otro. Y voy a inhibir. Una invitación de la técnica. Voy a disfrutar de que existe ya en tubo y entonces le dedican al encuentro estar muy consigo mismas para no hacer directamente algo sobre la otra persona. Esa como, te voy a dedicar a estar. Sé que estás, lejos de ser indiferente, te veo, vamos a bajar la velocidad un poquito. Eso es bailar con el otro, ¿no? Ahora, aire. Hasta que en algún momento van a hacer contacto. Y cuando haga contacto, técnicamente van a usar los apoyos para deslizar, rolar, inhibir, repetir el peso y dejar que les baile la técnica, el peso, el sábado, el sol. Bien. Bien, gracias. Siempre me gustó investigar, moverme, hablar de movimiento y enseñarle o transmitir a otro mi experiencia. Más que nada, transmitir a otro mi experiencia. No sé si la palabra es enseñar. Después, con el tiempo y con los años, fui entendiendo más profundamente qué es eso de que lo que uno tiene como experiencia es un pasaje para compartir. Como que lo hice más consciente, ¿no? Y yendo más a lo profundo, casi como que tiene sentido si lo paso. Es que el pasaje del nuevo contacto. Lo más interesante es no saber anticipadamente qué es lo que viene. Seguir el recorrido del contacto y habilitar tu propia organización. Vamos a darle súper bienvenida a lo desconocido. La emoción va a aparecer, está bueno, pero es pasajera.
La guía es estar disponible al movimiento, permitir que la emoción viaje, como la música. Y le vamos a hacer honor a esto hermosísimo, que es lo que más me gusta a mí de todo, que es atesorar. No sé exactamente hacia dónde vamos, pero estoy disponible. ¿Se animan? Lo que a mí me parece maravilloso es la puerta que te abre la realidad de la otra persona. Porque uno cuando está con uno viste los ojos cerrados, o yo y el piso, yo y mi peso, yo y yo. Cuando viene alguien de afuera y te toca y te propone otra cosa, ahí es donde vos decís, ah, mira todo lo que yo puedo hacer, que no tenía ni idea que era posible que en mí se despliegue. Vamos de a poquito al dúo. Pienso que una buena manera de llegar son las manos. Y yo creo que de las manos podés ir a toda la estructura y desde los pies podés ir a toda la estructura. Y sobre todo, es sábado a la mañana, tenemos tiempo. Técnicamente somos todos desconocidos, venimos todos de lugares distintos y te toca improvisar con un compañero y vos te entregás, confiás y Ana dice, pensar que nosotros tuvimos a lo mejor mucho tiempo con alguien o transcurrimos tiempo de nuestra vida con personas que hoy resultan ser desconocidos y nosotros acá somos desconocidos y sin embargo confiamos ciegamente. Entonces, ¿quién es el desconocido?, preguntó ella. ¿Quién soy? Es como una pregunta muy amplia. ¿Qué hago en mi vida cotidianamente? Me gusta mucho actuar, me gusta bailar, me gusta cantar. Yo soy actor, también soy diseñador gráfico, o sea, laburo de las dos cosas. Yo soy trabajadora social y actriz, las dos cosas de importancia, pero bueno, me sostengo económicamente como trabajadora social y soy paliativista, trabajo en cuidados paliativos. Bailo desde muy chiquita. Hay algo ahí que me conecta con una esencia que no se compara con nada. Yo siempre supe que tenía que bailar
pero no es lo que hice como profesión. Pero yo siento lo mismo que sentía cuando iba a las clases de expresión corporal cuando tenía 7. Entonces, tener la edad que tengo ahora y sentir lo mismo que a los 7 me parece que es extraordinario. Con Ana trabajo hace un montón de tiempo y también trabajo en los cursos de composición. Tomo los cursos porque a mí me gusta pasar por el cuerpo. Esto es lo que más conozco. Mi lugar es el piso. Yo siempre me definía como, yo canto, soy actriz que canta, que interpreta, etcétera, pero danza no. Una cosa interna medio de prejuicio. El movimiento siempre le tuve como un plurito hasta que arranqué con Ana. Creo que en el cuerpo, cada una de las personas tiene una subjetividad corporal, o sea, una experiencia propia, y que cuando se empieza a mover, le da más espacio en el cuerpo y al sistema psíquico a tiempo al proceso de lo que está viviendo, o sea, un sentido en el proceso y no tanto en las conclusiones, porque finalmente la vida es un montón de procesos. Se genera siempre algo muy hermoso que trasciende las palabras, trasciende... Es como algo que sea único en ese lugar, con esas personas que capaz no las conoces y estás bailando en contacto de una manera, vos arriba del otro, el otro arriba tuyo, no sabes ni cómo se llama a veces. Yo lo que siento es que me ofrezco al juego, que eso lo hago de verdad, pero que es de las cosas más sinceras que hago en la vida, porque el juego es una cosa seria, que uno como adulto va perdiendo esos espacios de juego y que renovar eso te vuelve mucho más libre, más no sé qué, sí. Yo los veo a mis compañeros bailar y me parece hermoso lo que hacen y yo a veces me siento como torpe. Yo soy grandota y ahora tengo kilos de más, entonces siempre estoy como asustada respecto a si voy a aplastar a alguien. Esa es mi fantasía. Cuando me conecto conmigo y con que la otra persona puede también comunicar lo que necesita, bueno, sucede lo que tiene que suceder. Si no, es como las cosas son ideas. Implica mucho compromiso, implica también cómo uno conecta con el otro y si el otro siente que le responde o siente que es frío o que te rechaza. Hay veces que uno siente eso, ¿no? Entonces está la pauta y está lo que uno inventa arriba de la pauta y está la percepción de cómo el otro responde a lo que vos vas diciendo con el cuerpo. Hay un espejo posta de que si estás escuchando no, te lo devuelve el otro o la otra. ¿Quién dijo que para estar con otros nos tenemos que olvidar de nosotras, no? De nosotros, como... Es esa pregunta el movimiento constante. Yo creo que el trabajo acá nos puede dar una posibilidad de estar con nosotros en otras situaciones no tan ideales. Por lo menos escuchando un poquito más cómo está tu sistema, ¿viste? Y incluso pudiendo mirar al otro con cuerpo. Cada uno está haciendo su laburo interno y las emociones que se le van a despertar a uno no son las mismas que al otro, digo, generan un clima de tanto respeto que se puede trabajar libremente y sabes que cada persona está trabajando en sí misma y a la vez, obviamente, espacialmente hay una relación y ni hablar cuando son laburos concretamente de contacto. Uno baila con otro y es un montón lo que pasa ahí. Es un montón, indescriptible, a veces difícil de encontrar palabras de qué es lo que está pasando. Pero hay cosas que pasan y eso es enorme. Aunque parezca chiquito, es enorme.
Nos venimos a mover en todo, ¿no? En el sistema propio de lo que cada uno está viviendo y después en relación a uno con una otra estructura psicofísica que se mueve con cierta posibilidad que tiene y vos empezás a hacer con la intimidad de tu movimiento y la cercanía de alguien desconocido, que eso para mí es sublime porque realmente moves. Bien, gracias. ¡Qué linda! Bueno, buenísimo, hermoso. Somos un montón, qué lindo. Ya estábamos todos tranqui. Interesante, ¿no? La entrega es un acto consciente de voluntario. De presencia, sí, sí. Y con mucha dirección, ¿no? O sea, entrego. Y abandono sería como... Me voy. Bueno, ponemos zapatillas. A mitad de clase, cuando te dice ponete la zapatilla, nada, es como muy energizante. Venís de una calma total a que se te vuelve la cabeza. ¿Qué piensan de la felicidad? Subamos los brazos grandes. Trotecito. Y en su principio tenía como muchos pruritos con Ana porque todo lo que se hablaba era que era muy intenso, era muy fuerte, era una clase increíble que no la podía terminar una persona normal. Nos quedamos en una ronda trotando en el lugar. Para mí es todo el tiempo un desafío. Hay algo ahí que juega también mental. Una cha-cha. Brazos. Mírense. Eso. Te estás trotando, tus compañeros también, está una buena música sonando y hay algo que te lleva. Salpicando. Buena. Como siento que me vienen lavarropas, como que hay algo que está ahí moviéndose, el aire está moviendo y te mueve, ¿viste? O sea, pensarse que te están trotando, que vos sos parte del universo, esto te estás trotando, estás siendo tomado. Entregas en vez de retener, como en vez de esto, abrir, expandir, y es como si volás.
Bailar significa soltarse, liberarse. Yo vengo de no bailar nada. O sea, ni siquiera cuando salía con mi amigo en boliche yo bailaba. Entonces encontrarme con esta propuesta que en un momento de la clase es bailar con el que tenés al lado, bailar como si fueras otro, bailar como el que te gusta ver bailar. No bailés como vos, sino bailar. Es como una sensación de libertad absoluta. Bueno, bailamos. ¡Ronda! De a dos y como alguien que te gusta. Porque, o sea, yo puedo bailar libre, pero hoy no sabemos cómo lo hacemos. Y siento que, por más que eso, ella nos está dando toda la libertad porque nos dice bailen, y no nos dice cómo. En lo personal, yo sí, pero ¿por qué me encuentro con esta sensación como de vergüenza? Si puedo bailar como quiero. Que te intimida por ahí tener tanta libertad, ¿viste? Como, ¿qué haces con eso? Bueno, ¿verdad? Y ahora puedo, pero de tanto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, cuando te dice ella, bueno, un pie delante del otro, cruzo, abro, cierro, y vos decís, bueno, qué alivio, ¿sí? Yo le dije a Ana, siento que hay algo de eso de encontrar tu propia danza que estoy entendiendo de cuál es tu propuesta, ¿no? ¿Por dónde pasa lo de uno? Cuando encontraste esa libertad es mucho más real que esa libertad ideal que vos creías de que, sí, yo me puedo mover así como quiero. Cuando te encontrás realmente en el conflicto y descubrís que, no, pero ahora sí me puedo, es eso, ahora sí me puedo mover con libertad. Esto era como, te vuelves más autónomo, siento. Siempre me interpelaba la necesidad de que sea esto bello y lindo y de repente empecé a darme cuenta que también me gustaba un lugar más oscuro, donde pudiera yo expresar también
esas cosas que me han pasado en la vida. O sea, soy madre de 3 hijas, las crío solas y sobre la más chiquita, que es muy chiquita, estamos trabajando un tema de salud muy difícil y todas las mañanas digo, ¿cómo voy a poder? Bueno, vamos. Pero con dolor, o sea, hay veces que se me marea y se me cae, o sea, hay veces que no podemos. Igual vamos a salir adelante. Te digo para sacar el idealismo. Totalmente afuera el ideal. Totalmente afuera. El joven tiene miedo, el niño tiene miedo, el adulto tiene miedo, el anciano tiene miedo. Es algo con lo que tenemos que avanzar. Es algo con lo que bailo. El mío puede estar tenido de vergüenza, de inhibición. O sea, el miedo, sea lo que sea el miedo, es algo que se siente en el cuerpo. Como que hay cosas que pesan en el cuerpo y que son prejuicios que uno tiene, que también ellas hacen un gran trabajo de ir sacando esos prejuicios. Ellas en la clase, cuando dan la clase, esta es una percepción mía, están como muy presentes y te das cuenta que es un recorrido que ellas han hecho y que siguen haciendo. Como que no es que, no sé, sienten que descubrieron la fórmula del movimiento y que siempre, como siento que ellas van más profundo y que siguen laburando en el estar cada vez más presente, que es una investigación, no sé, eterna, supongo, o sea, digo, hasta el día que dejemos el cuerpo. Muy jovencita, como a los 20, me decían, mira, vamos a armar un grupo, ¿querés dar clases? No, yo dar clases no, maestra, no. Y fueron los primeros pasos que me di cuenta que era mi lugar. O sea, empecé a dar clases y me di cuenta que era más lo que recibía que lo que daba. Y brotaba algo de mí que era como brotes que iban saliendo. Entonces dije, bueno, me rindo, es así. Siempre trato de estar aprendiendo y de dar y recibir. Y no son todas experiencias, tan fáciles, porque yo bailé mucho tiempo, bailé mucho, después también tuve una operación, dejé de bailar y me operé, estudié la técnica Alexander porque tengo una operación grande de haber bailado mucho y muy fuerte y de la vida. Entonces, no solo compartís las experiencias beneficiosas o buenas, sino lo que te va transcurriendo. Digo, no es fácil vivir, ¿no? Creo que todas las experiencias de vida nos dan una capa de sabiduría. Y esa sabiduría no es conocimiento, no es saber más de algo. Es poder dar un paso tras otro y poder procesar y volver a creer, volver a creer, volver a crear. O sea, hay épocas que uno está más enaltecido con lo que cree y hay después momentos en los que, no sé, la vida se pone re densa, re difícil y uno, dice, yo creo en esto y vas y lo haces para que vuelva, ¿viste? No es todo tan ideal, ¿no? Y volvés a creer, pero por el ejercicio de decir, para mí esto sí me gustaba. Y también hay momentos de dolor físico, o sea, como todos, ¿no? Y después volvés a estudiar un poco más y siempre me lleva a conocer algo más, ¿viste? O sea, eso es re lindo también. Cada uno tal cual es, como los árboles, las flores, los seres humanos, tal cual uno, tan diverso y irrepetible, ¿no? Si se miran, van a ver qué distintos son. Y siempre uno quiere ser el árbol de al lado. Yo soy bailarina desde que nací. Y creo que en ese sentido el movimiento, la investigación sobre el movimiento fue como una manera mía de vivir. Mi espacio donde
configuré mi personalidad, mi subjetividad. Baja hasta que sientan que, descansa, ¿no? Esto como que abre. Y desde muy chica daba clases, pero como gracioso, ya como me cuidaba a mis tías abuelas, ponele, tenía 6 años y yo ya les mostraba y les enseñaba a hacer cosas. Y después trabajé de bailarina y teatro y qué sé yo, pero nunca, incluso a pesar de tener obras y salir al exterior y bailar y poder no dar clases, siempre di clases. Entonces hay como una pasión, ¿viste? Todo lo que aprendía directamente lo pasaba a las clases y se me fue armando así el recorrido. Entonces, siempre que estoy como teniendo una experiencia propia, ya estoy imaginando cómo eso va a pasar en los alumnos. Y a veces incluso en lo privado es muy hinchabolas, porque soy una persona que todo el tiempo transmite su experiencia, ¿viste? Y es un poco maestra ciruela también, ¿viste? Bien, pasamos por la tabla, contamos. ¿Alguien cumpleaños hoy? Que los cumplas feliz. En la tabla. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. ¿No? Sí. Bien. Una rondita. Pero primero vamos a ir a 2. A ver, Celi. Una pauta linda que tiene que ver con tener la oportunidad de no pensar tanto, ¿viste?, que en hacer algo en particular, sino en recibir esa información, además de la que vos estás gestionando con vos misma, ¿no? Y entonces, en algún momento, Celi, vas a cerrar los ojos. Y el hecho de cerrar los ojos no va a ser dormirte. Siempre estás con vos. Y además, estás con otra persona. Y después estamos creando algo entre vos y yo que no es. Pero si no hay vos, no hay yo, no hay eso, no estamos las dos a la espera de algo. ¿Se entiende? Es entre uno y el otro en libertad que se puede crear eso que estamos deseando. Me significa un montón a mi vida poder estar relacionada con movilidad o con rigidez. Casi te diría que es la médula de mi existencia, o sea, poder no estar rígida. Tal vez esencialmente soy una persona que tiende a la rigidez, por eso bailo, ¿no? Hacemos 2 grupos, porque está bueno ser observado y está bueno observar. Podés mirar a alguien y invitarlo. Vamos, anímense. Es ahora. Por ahí medio religioso, pero es como una comunión, es como una situación de mucho aprendizaje, que va más allá de saber bailar o no. Como que mucho de las dinámicas por ahí que vemos en clases, para mí tienen ese paralelo entre lo escénico, la danza y la vida cotidiana, o sea, no está tan separado.
Esto de discriminar, ¿no? De discernir entre lo que es una dirección, una decisión, hacia dónde va. Todas son cosas que parecen que son sutilezas o son como consignas de trabajo, pero después te repercute realmente en tu vida. En relación a mi hijo, que tiene ahora 7 años, muchas veces sentía que él jugaba y yo como que sí, jugaba como mami, pero como medio como mi relación con el piso, ¿viste? Había algo como de agote. Y ahora hay como una vitalidad que me está dando el entrenamiento, que me hace que en el juego con Julián me divierto y lo disfruto de verdad y físicamente me sucede, ¿viste? Me pasó en el trabajo, que ahora estoy en un café, y la rutina o los movimientos que hago son siempre los mismos. O sea, esto. Como ya lo repito tantas veces en el día, todos los días, durante 8 horas. Y la técnica, por ejemplo, ahí que me dio la posibilidad de hacer lo mismo, pero con técnica. Entonces, o es soltar el peso, o es agarrar de un modo diferente, o la habilidad para hacer lo mismo, pero con el brazo izquierdo. Estás como por fuera de la clase haciendo la clase y al revés. No sé, yo me encuentro en mi casa, a veces estoy cocinando y como me muevo de un lado para el otro, solamente con la conciencia de lo que mueve el dedo del pie, lo que puede llegar a ser cómo impacta en toda la estructura. Yo vengo a las clases y salgo distinta y me río y bailo y cambio el aire y pienso distinto y se me mueven los pensamientos y ya está, pasó. Y a mí me da mucha emoción venir acá. No sé si es la palabra correcta, pero es como que yo quedo muy abierta y disponible. Siento como que esa liberación se la transmito a la gente que está cerca. Yo creo que es un espacio así lúdico y jugar es una cosa importante. Y que cuando uno juega de grande se siente joven, se siente muy joven. Yo me siento muy joven acá. Paradójicamente, en un momento donde estoy más grande por edad en la vida, digamos, como que también me siento como más vital en organizarme de otra manera corporalmente. La filosofía es parte de mi trabajo y leo mucho y qué sé yo, lo articulo y me gusta mucho pensar como eso que sucede ahí entre lo contemporáneo, lo que está pasando hoy, cómo estamos, cómo son nuestras corporalidades, qué está pasando con nuestros cuerpos frente a un mundo donde nos están sacando la autonomía, ¿no? Yo me cuestiono todo el tiempo qué hago acá, qué sentido tiene ahora mi trabajo. Pero poder tocar a alguien, poder lograr que el otro pueda moverse libre, poder transmitir algo de mi saber, hace todo el sentido. Una vez vino un alumno, esta anécdota es linda, es graciosa, y que es que pasó la clase, estaba re contento, qué sé yo, y después terminé, me dijo, la verdad que no voy a venir. Decidí que no, porque me parece como todo demasiado ideal. Y la de calle es re heavy, me dijo. Y me parece que me voy a quedar como re desconectado. Y es re interesante lo que me dijo. Pero a mí también me interpela. Una vez también me llamaron para dar clases a un lugar que se duerme. O sea, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, que la gente va a dormir, la gente sin hogar. Y bueno, nada, había un montón de pibes de la calle, pibitos que viven en la calle, de 3 años a todas las edades. Fue re fuerte porque no había posibilidad de contacto. Como que el hecho de contactar traía un montón de emociones re complejas, que pueden imaginarse, ¿no? Entonces, bueno, eso también para apreciar y valorar la posibilidad que uno tiene en el lugar que está de poder recibir un contacto y confiar, ¿no? También atesorar eso, y no estaría mal ver cómo eso
sería una llegada a más personas y en diversas situaciones, ¿no? Cuando yo era chica, viste, lo que recuerdo, 3, 4 años y te pregunta cuándo vas a ser grande, qué vas a hacer cuando seas grande, decía bailarina. O sea que evidentemente... entonces es como conocerme en algo como que se ve que era como deseo y... Después como que hice otras cosas como de danza, pero la técnica de Ana me parece que te permite no tomar de afuera lo que es, sino encontrar la forma de lo singular dentro de una técnica que es para todos, encontrar como la singularidad. Creo que un poco lo que apuntamos o trabajamos tanto es en encontrarnos con esa subjetividad, ¿sí? Pero no para decir, listo, esto me lo apropio y es mío y yo soy así, sino justamente para abrirlo y compartirlo y expandirlo, contagiarlo. Persona con quien hablo le digo, venía lo de Ana, te vas, o sea, venía lo de Ana, la milito porque entiendo que es algo para abrirlo al mundo. Como que si hay algo que digo es, bueno, que nos permita estar menos rígidos. Eso, móviles, ¿viste? Hacia la vida. Porque, bueno, la vida es puro movimiento. Creo en un mundo mejor. Soy re esperanzada y trabajo la esperanza, ¿viste? Con mucha fe. Mis clases son un poquito un mundo ideal que creo la posibilidad de escuchar al otro, respetar profundamente su diversidad, pero ir juntos en un yo que es menos pequeño, que es un yo más grande, que es el yo que es con los demás, ¿viste? Que es un ejercicio porque uno tironea, ¿viste? De lo que necesita uno, ¿viste? Y en principio saber que uno se engrandece cuando hay una apertura hacia el otro, ¿viste? Le interesa la vida del otro. Va y viene, pero es una posibilidad, porque si no nos pasaría. Es cuestión de enfocar y darle solidez a esa idea y no seguir dándole solidez a la idea individualista, a la de uno sálvese uno por uno mismo, pero es una decisión consciente. No es que yo pienso en un mundo ideal como de fantasía, que no existe. Creo en un mundo que lo observo que a la gente cuando conecta con el amor compasivo, cuando conecta con eso, está más contenta. Es ese. Todos los días poder despertarme y hacer algo para un mundo mejor, ¿verdad? Y hacerlo.